Estamos grabando, Marita. Bueno, ¿se puede poner la pantalla completa para que se vean mejor las imágenes? Está pantalla completa, está en modo presentación. Ah, bueno, no, A ver qué paso la siguiente para probar. no importa, es que tengo esto. No, está bien, no importa. Ujú. Sí, sí. Espérate porque. Sí, está bien. Voy a ver si saco esto porque me molesta a mí para verlo. Ahí está mejor. Bueno, podemos empezar entonces. En realidad, esto es como. Me suena a un déjà vu, ¿no? Esto ya lo hice. Y lo hice hace poco. Pero bueno, vamos a, dadas los inconvenientes que hubo la última clase, vamos a repetir, posiblemente la primera parte la haga un poco más rápido, porque algo ya, supongo que algo de algo se acordarán. ¿M? El tema de hoy es el manierismo, que si ustedes se fijan en la pantalla, tiene el signo de aproximadamente de 1550 a 1600. ¿Por qué de aproximadamente? Porque depende mucho del lugar donde lo estemos estudiando. En algunos casos se va a dar quizás un poco antes, quizás un poco después, quizá va a terminar antes y quizás va a terminar unos años después, pero es alrededor de 1550 a 1600 donde se le ubica a este movimiento. Otra cosa que ustedes están viendo es una imagen, o sea, son dos imágenes, una es de Miguel Ángel, la superior, y la otra es de Archimboldo. Estas dos imágenes para mí son bastante elocuentes de lo que es el manierismo. Ya vamos a ver después más específicamente por qué, pero si hay algo que caracteriza al manierismo es exagerar algunos rasgos y fundamentalmente cambiar de situación algunos objetos para conformar objetos nuevos. Y esto es lo que hace Archimboldo en su pintura. Esta que vemos acá se denomina Vertuomno. Vertuomno es la combinación del verano y el otoño. Entonces, por eso esta cabeza humana, está conformada por los frutos maduros del verano, pero al mismo tiempo ya los frutos que empiezan las hojas que empiezan a amarillar por el otoño. Con eso, con elementos que no pertenecen a una persona, conforma una imagen de un rostro de alguien. Esto es la característica que va a tener Chimboldo, que ya lo vamos a ver con más detalle. Pasa a la siguiente. Bueno, esta es la definición más clásica de lo que es más clásica. Esta es la definición más frecuente de lo que es el manierismo, que dice que se trata de una reacción anticlásica que cuestiona la validez del ideal de belleza defendido en el Alto Renacimiento. ¿Cuál era el ideal de belleza defendido en el Alto Renacimiento? ¿Alguno se acuerda? A a ver por ahí, ¿qué dicen? Que no escucharon la pregunta. Si alguno se acuerda cuál era el ideal de belleza defendido en el Alto Renacimiento. Bueno, ¿y cuál es la gran teoría? La razón era lo que fundamentaba, o sea, lo que fundamentaba el pensamiento. Pero, a ver, muy bien, la belleza relacionada con la idea de proporción, con la idea de simetría, con la idea de armonía, con la reducción a la geometría de las figuras. Bien, veo que más o menos tienen idea.
Precisamente lo que cuestiona el manierismo es toda esta idea de perfección que hay en el alto renacimiento. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? No, no escuché. ¿No? No, no, perdón, alguien abrió y cerró un micrófono. Ah, Puede ok. ser ruido. Bueno, les decía que fíjense que esta idea de la teoría la teoría renacentista de la belleza está relacionada con una idea del mundo perfecto, de un mundo donde no hay contradicciones y donde la razón va a regir eh, todo el comportamiento humano. Esto se ve reflejado en la pintura, se ve reflejado en la escultura, y Miguel Ángel refleja en sus primeras obras. ¿Se acuerdan cuando vimos la piedad que está en el Vaticano? Que se inscribe en un triángulo equilátero, que hay una armonía, una paz. Todo esto se refleja en las obras, ya les digo, de la pintura y de la escultura y también de la arquitectura. Mientras que este periodo, a partir ya un poco antes de 1550, es un periodo muy conflictivo. Es un periodo eh, de reacción ante esas ideas de perfección y de poner en evidencia lo que para el mundo en ese momento, lo que para el mundo conocido en ese momento estaba mal. Por otro lado, había también, se plantea también la crisis políticas, crisis económicas, la pelea entre el papado y el Sacro Imperio Romano, el Sacro Imperio Germano. También está el problema con Enrique VIII, etcétera. Había diversas cuestiones dando vueltas en el mundo que hacen que sea un mundo conflictivo. Esto se va a empezar a reflejar en el cambio de idea de belleza, o sea, ya no es una belleza más tan tranquila, sino es una belleza que muestra los conflictos. Por otro lado, ustedes ven acá eh, las figuras de Shakespeare, de Cervantes y también la de Borges, que son considerados manieristas desde el punto de vista literario. ¿Por qué esto es así? Porque mezclan también un mundo de realidad y fantasía. Shakespeare, en varias de sus obras, entre ellas, por ejemplo, podemos mencionar Hamlet o Macbeth, hay otras también. Cervantes en El Quijote, y Borges, por ejemplo, cuando mezcla también la realidad y la fantasía, por ejemplo, en El Aleph. Y del otro lado tenemos la figura de Miguel Ángel. Estas son figuras de la literatura. Miguel Ángel es una figura mucho más compleja, es una figura que comprende eh, la arquitectura, la escultura, la pintura, etcétera, y que además transita entre dos tiempos, transita entre este renacimiento tranquilo, este renacimiento feliz, y eh, termina su vida en un mundo muy conflictuado, en un mundo muy inseguro, si se quiere. Y si bien la obra de Miguel Ángel es un poco como, digamos, muy difícil de encasillar y muy difícil de ponerle un nombre porque su genialidad fue tal que su obra es absolutamente original, ¿quiénes? Más allá eh, más allá del tema de imitarlo textualmente, quienes siguen su camino se denominan manieristas, precisamente porque hacen las obras a la manera o a la manera de lo que las hizo Miguel Ángel o Rafael, por ejemplo.
Esa es la siguiente. No. Bueno, acá tenemos la etimología de la palabra, según Giorgio Vasari, que es pintar a la manera de Miguel Ángel, de Leonardo, de Rafael. Es muy difícil, ya les digo, decir que es una imitación, porque en realidad a estos artistas no se los puede imitar, son artistas absolutamente únicos. Pero sí, quienes, como les decía antes, siguen su camino, se los denomina pintores manieristas. Otra de las cuestiones que van a incidir sobre este momento histórico van a ser los artistas que emigran de Roma a Venecia. ¿Por qué? Porque Roma no era un lugar en ese momento demasiado seguro, entonces van a un lugar mucho más tranquilo que era Venecia. Bueno, lo que les comentaba antes, la puja entre el Sacro Imperio Germánico y el Papa por el dominio de la Iglesia, que va a originar lo que se denominó la Reforma Protestante, fundamentalmente con el monje Martín Lutero. Los personajes que vemos allí son los protagonistas de este momento histórico, que son, por un lado, Julio II de la Rovere, que era el papa de ese momento. Julio II de la Rovere, ya se los había dicho, era más considerado un papa guerrero, un guerrero que un papa, porque se ocupaba mucho más de proteger los estados de la iglesia, los estados terrenales de la iglesia, que la preocupación por el mundo espiritual. Lutero y Erasmo de Rotterdam fueron dos. Lutero era alemán, Erasmo de Rotterdam era holandés. Fueron los dos considerados los padres del movimiento del protestantismo, sobre todo con las 95 tesis que escribe Lutero. Y la traducción que hace Erasmo de Rotterdam de la Biblia al idioma vernáculo. En realidad eran dos curas, dos sacerdotes agustinos, los dos, pero que viendo la corrupción que había en el seno de la iglesia, ellos proponen un retorno a los principios originales de la iglesia, o sea, a una interpretación de la Biblia o a una lectura de la Biblia como se le hicieron los primeros, en los primeros tiempos. Esto trajo como consecuencia la separación, porque también lo que proponían ellos era que en realidad no había mediación entre Dios y el hombre, entonces la Biblia, al ser traducida, y en esto tuvo mucho que ver Gutenberg con la imprenta, la Biblia podía ser leída e interpretada por cualquier fiel, y que en realidad no se necesitaba toda la estructura que tenía la Iglesia Católica Apostólica Romana en ese momento. Uno de los motivos que desencadenaron esto precisamente fue la venta de indulgencias para la construcción de San Pedro, que ya les había comentado. ¿Se acuerdan lo que son las indulgencias? ¿Saben lo que eran? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo que eran las indulgencias? Bien. Más allá de eso, había una corrupción bastante generalizada en cuanto a las formas de vida que tenían los miembros más altos de la Iglesia Católica. Si ustedes van a
van a Roma, van a ver la Villa Borghese, por ejemplo, que es una maravilla de suntuosidad y del lujo que tiene. En realidad era de un, ni siquiera de un muy alto cargo, era un obispo, digamos, o sea, no era, era uno más de tantos obispos que había, pero el tipo de vida que llegaban era casi ofensivo desde el punto de vista de, de este nuevo pensamiento que era la Iglesia protestante. Bueno, inestabilidad social, política y económica, eh, un crecimiento desmedido en ese para lo que era ese momento de lo que es la libre competencia, que originó lo que es hoy los inicios del capitalismo, aumento de una población urbana pauperizada. ¿Se acuerdan que en el medioevo se habían conformado los gremios y las corporaciones que protegían, por ejemplo, a los miembros más desamparados de un oficio, o las viudas, o los que quedaban con hijos, etcétera? Bueno, esto desaparece y aparece una competencia muy cruda, lo más, el capitalismo más descarnado. La aparición, esto trajo como consecuencia lógica la aparición de una nueva aristocracia basada en el dinero, ya no era basada en la cantidad de tierras que se tenía como era en la antigüedad, o sea, de los señores feudales, sino era una riqueza burguesa, concretamente. La conquista y la civilización y la colonización de América, que trajo en primer lugar una inestabilidad en cuanto a hasta dónde llegaba el mundo. O sea, ante el descubrimiento de todas estas nuevas tierras, que en un principio no se sabía muy bien lo que eran, la aparición de nuevos grupos humanos, o sea, cuando en Europa el mundo conocido se creía que eran los únicos, en realidad empezaron a darse cuenta que el mundo era mucho más amplio de lo que ellos pensaban. Esto trajo aparejado también un cambio en las artes, porque apareció un nuevo mercado cultural, que era el de la obra de arte creada para vender. O sea, hasta ese momento, en realidad las obras de arte no se creaban para vender, sino que se creaban a pedido. A partir de ahora se empiezan a crear ya obras de arte basadas en las imágenes que se suponía de América. En algunos casos fueron pintores acompañando las expediciones para, digamos, para graficar lo que ellos veían y venderlo después en Europa. Y al mismo tiempo, la gente que vino acá y que se estableció en América quería traer sus recuerdos de Europa, sus formas de vida, sus costumbres, y también genera un nuevo mercado para traer pinturas para acá de lo que era la vida en Europa. Bueno, por otro lado, Enrique VIII también va a crear una fuerte excisión en la iglesia, porque va a solicitar que le anulen el casamiento con María de Aragón, creo que era. Bueno, no sé, sí, María de Aragón creo que era. Que él estaba casado, que además era pariente directa de Carlos, del que fue Carlos V, del que fue Carlos V, y él quería divorciarse de ella porque en ese momento quería casarse con Ana Bolena, que ya estaba embarazada de un hijo de él. La iglesia no le permite anular el matrimonio, entonces, entre otras cosas, esto va a agudizar una crisis que ya había, entonces decide separarse y conforma lo que se llama la Iglesia de Inglaterra, o la iglesia anglicana, donde
Enrique VIII se postula se elige casi a sí mismo como jefe de la Iglesia Anglicana, que es un cargo que siguió hasta Isabel, la de ahora, porque Carlos, cuando se casó con Camila, tuvo que renunciar a ser jefe de la Iglesia Católica, el jefe de la Iglesia Anglicana, porque se había divorciado de Diana. Y si bien la Iglesia Anglicana permite el divorcio, no está muy bien visto y el jefe de la Iglesia no tenía que ser divorciado. Entonces él renuncia a la jefatura de la Iglesia Anglicana. Pero el tema viene desde Enrique VIII. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, eh, a ver si puedo sacar esto de acá. ¿Ustedes la ven entera esta frase de acá arriba? Sí, los alumnos la deben ver entera. Yo tengo un No, cartelito arriba, pero es de operación, así que supongo que... Visualización, que dice visualización de las sí, a mí aplicaciones, una cosa también así. me aparece el mismo cartel, no la puedo ver entera tampoco. Bueno, les cuento lo que Ah, toda la cultura de una época se expresa. ¿Cómo? ¿Me escuchan? sí, sí. Bueno, toda la cultura de una época se expresa en menor o menor cantidad y de un modo más o menos profundo en la obra de cualquiera. ¿Qué significa esto? Es un poco lo que venimos diciendo. O sea, en la obra de un arquitecto, en la obra de un escultor, en la obra de un pintor, incluso en la obra de un, bueno, de un escritor, de la moda misma, se expresa un poco el pensamiento de una época. Lo vimos bien en Miguel Ángel a través de de sus distintas épocas, cuando empieza siendo una piedad absolutamente tranquila y termina siendo una piedad que es casi la imagen de dos fantasmas. Donde se expresó muy bien también el espíritu del manierismo fue en la escuela de Fontainebleau. La escuela de Fontainebleau tuvo dos periodos. El primero, eh, que fue el periodo casi, digamos, el fundacional, fue el periodo de Francisco I, rey de Francia, que para decorar su palacio va a llamar a todos los grandes artistas del Renacimiento italiano, porque quería tener un palacio, digamos, a la moda, entre comillas, a la moda italiana. Entonces, había visto él la obra de Rosso Fiorentino. Rosso Fiorentino era un pintor, y lo va a poner a él a cargo de la dirección de las obras que se van a ejecutar en su palacio, que era el Palacio de Fontainebleau, por eso se llama la Escuela de Fontainebleau. De todas las obras que se van a realizar para la decoración de este palacio, eh, va a ponerlo a cargo a él. En este palacio no solo va a haber pintores trabajando para la decoración, escultores y demás, sino también un importantísimo eh, taller de tapices, de los inmensos tapices, son famosos los tapices de la Escuela de Fontainebleau, sobre diseño de los grandes pintores.
Los pintores hacían diseños en cartón y después en los talleres de Fontainebleau se bordaban estos tapices. Del segundo, después vamos a hablar específicamente de las pinturas, pero del segundo periodo de Fontainebleau es el periodo de Enrique IV. Que es quien le sigue a Francisco I. Enrique IV o sea, entre uno y otro va a haber un periodo en que la escuela de Fontainebleau decae un poco por cuestiones políticas, por cuestiones económicas y demás, pero cuando asume nuevamente Enrique IV, va a cobrar nuevamente importancia y va a seguir siendo su director el Rosso Fiorentino. De este periodo, del segundo periodo, es una de las pinturas más famosas de la escuela de Fontainebleau, que curiosamente es una pintura anónima, es Gabriel Destrez y su hermana. Gabriel Destrez y su hermana Gabriel Destrez era el amante de Enrique IV y está en un baño, en una bañera. Esta pintura, más allá de la rareza, es porque en realidad es una escena bastante rara, y el colorido también es muy extraño porque los cuerpos son de un blanco nacarado casi, una sensación de irrealidad brota de estos dos cuerpos. Pero además, la presunta hermana de Gabriel Destrez le sostiene un pezón para indicar que está embarazada ella, y ella muestra, no sé si se ve acá bien, Alberto, ¿podés habilitarme? Sí, ya. Si ustedes ven... ¿Te lo marco yo o...? Bueno, sí, márcamelo, dale, así ya... Si ustedes ven ahí en la mano, ella está mostrando una mano, en realidad lo que está mostrando es el anillo que le regaló Enrique IV, que originó todo un escándalo, digamos, en la corte, porque este anillo era el anillo que se pone Enrique IV cuando lo proclaman rey, y este se lo da a su amante, y de esa manera sellan el compromiso públicamente, y esto era una cosa que no estaba permitida, porque si bien al rey se le permitía tener muchas amantes, no se permitía que se casara con ellas. Sacando estas anécdotas, esta pintura, les dije, genera un ambiente totalmente irreal, como asimismo lo generan las otras pinturas, tanto el Descendimiento de la Cruz de Rosso Fiorentino como la Virgen de Cuello Largo de Parmigianino. La de Rosso Fiorentino, si ustedes ven, lástima que acá no se ven bien los colores, porque en realidad los cuerpos están como divididos en dos tonos. El cuerpo de Cristo, que es un cuerpo muerto, porque lo están sacando de la cruz, está hecho en un tono verdoso, mientras que los otros son más rojizos. Ahora, si ustedes se fijan en la posición de los que lo bajan de la cruz, que están subidos a las escaleras para bajarlo, y la misma posición del Cristo y del que está sobre la escalera, sobre la cruz, tratando de sostenerlo, son humanamente imposibles.
físicamente imposibles, o sea, no se podrían sostener en una realidad. O sea, si hubiesen tratado de posar con esa imagen, es muy probable que se hubiesen venido todos abajo. Esa es una de las características también que tienen este tipo de pinturas, que son físicamente incompatibles, o sea, el hecho en sí es físicamente incompatible con la realidad. Lo mismo sucede, fíjense, con la Virgen de cuello largo. La Virgen de cuello largo también es una imagen bastante... son lo que se denominan los cuerpos grandes, con cuellos largos y cabeza muy pequeña. Fíjense la Virgen, el cuerpo que tiene, el cuello es muy largo y la cabeza que es pequeña. También la relación del cuerpo del niño, fíjense en la cabeza que tiene con relación al largo del cuerpo, es completamente deformado. O sea, hay una deformación a propósito de la realidad. Y abajo puse para que vean que esto no quedó solo en la historia y se murió allá, puse una pintura de Modigliani, que es de 1915, que también Modigliani tuvo la característica de hacer este tipo de rostros con el cuello muy largo y las cabezas más bien pequeñas. Y también coincidió con un periodo de crisis, porque también, así como en 1915 preanunciaba una crisis, en 1515 preanunciaba una crisis que ya flotaba en el aire. En 1915 estábamos en los inicios de la Primera Guerra Mundial. Pasa a la siguiente. Pasa, Alberto, a la siguiente. Bueno, acá lo que estamos viendo son las figuras de Archimboldo, que ya que les había anunciado un poco cómo era. Archimboldo vivió entre 1530 aproximadamente y 1590. O sea, vivió el manierismo en su totalidad casi. Y lo que hizo fue, en muchos casos, representar la figura humana a partir de las estaciones del año, las frutas de las estaciones del año. Acá vemos algunos ejemplos: el verano, que es este que está acá. La primavera, el resto no recuerdo bien cuáles son. Pero lo que importa es la reubicación de objetos que no tenían nada que ver para conformar otros objetos nuevos, que en este caso eran rostros humanos, con frutas, verduras, flores en algunos casos. Pasa a la siguiente. Bueno, ¿cuáles eran las características de este momento, de las características en general de la pintura y la escultura de este momento? En primer lugar, inestabilidad. Fíjense, poné la otra, Alberto, por favor. ¿La siguiente o la anterior? No, la siguiente. Porque esta tiene algo. No. Bueno, esa era. ¿Ves? Bien. ¿Marcas vos con la flechita o me lo... Si me lo pedí, si lo pedís, y te habilito, marcas vos. Ah, bueno, dale, así. Bien. ¿Ahí está marcando? No. No. Porque no quiero escribir, quiero marcar nomás. Un puntero quiero. Ah, un puntero. Sí.
a ver si con este. O si no, marcalo vos directamente, Alberto. Sí, decime que. Bueno, por ejemplo, la inestabilidad. Tenemos la imagen de el Mercurio de Cellini. Fíjense que Mercurio está apoyado en un punto, ¿lo podés marcar? Sí, sí. Donde Eolo sopla y él está apoyado exclusivamente en un punto. Fíjense que si no fuera casi por el desarrollo de una obra de ingeniería, esta escultura no podría, no podría estar en pie porque realmente desafía también las leyes de la física. Fíjense la figura que se sostiene exclusivamente por un punto. Esto es posible por un estudio que hace Cellini, muy detallado, acerca del peso del material y de la forma que debe compensar en cada sitio, porque si, por ejemplo, la pierna estuviese colocada más abajo o el brazo no estuviese en esa misma posición, la escultura se caería. Esto parte de un estudio muy concienzudo, lo cual también da otra de las características del manierismo. O sea, el manierismo no es una actitud que se base tanto por los sentimientos, sino mucho más por el intelecto. Todas las obras del manierismo tienen atrás un sustento intelectual muy profundo, ya sea, bueno, no lo traje acá, pero por ejemplo, Cellini también le regala a Francisco I, el de Fontainebleau, un salero. El salero es un salero de oro que representa al agua y la tierra, y en el medio el producto del agua y la tierra del mar y la tierra es la sal. Y además abajo, en su base, tiene todas las figuras que están inspiradas en lo que vamos a ver nosotros después, que son las tumbas medicias, en las figuras que hay en las tumbas medicias. O sea, tiene todas referencias, referencias intelectuales, referencias a la mitología, referencias a la obra de otros artistas, etc. En este caso, Cellini lo que hace es hacer un estudio muy profundo de la física y del material para lograr mantener esta figura en pie en una posición tan difícil. Bueno, tensión, porque evidentemente si vemos cualquiera de las figuras que veamos, ya sea las pinturas de Isabel de Inglaterra, de Robert Dulde, después vamos a hablar del entierro del conde de Orgaz, pero vemos que estas figuras no están relajadas, representan estar en una tensión y el Mercurio de Cellini con mucha más razón. Figura serpentinata significa que es una figura que es como que se va enroscando en sí misma, o sea que se puede hacer una espiral a través de esa figura. Y realidad, horror vacui, generalmente todas las obras, y lo vemos muy bien también en la Capilla Sixtina, la obra del juicio final de la Capilla Sixtina, hay un horror al espacio vacío. Eso lo vemos muy bien en el entierro del conde de Orgaz, fíjense en la pintura de abajo, eh, que, que no hay un espacio vacío. Utilización del reposoir. ¿Qué es el reposoir? El reposoir es una técnica mediante la cual, en general, se oscurece las figuras
que rodean a la figura central, que está bastante más clara, o la figura más importante. No quiere decir esto la figura central en cuanto a centralidad de la imagen, sino a importancia de la imagen, a la figura protagonista. Y de esa manera también hay una como interpelación a quien la está mirando. O sea, obliga a meterse dentro de la temática a quien la está mirando. No sé si esto queda muy claro, pero es como que involucra al espectador dentro de la pintura. Carácter ficticio, bueno, ya más o menos se dijo cuando hay una irrealidad, es un carácter medio que no existe. Visión espacial incompatible con el espacio científico, con el espacio empírico, tendencia hacia lo absoluto, utilización del paravent. ¿Qué es el paravent? El paravent son como distintos planos que se van superponiendo y cada uno, mediante la utilización del color, va dando sensación de más cercanía o de más lejanía. Y juego de contradicciones, en el sentido de que, por ejemplo, siempre hay un claro con un oscuro, un brazo que se levanta en contraposición de un pie. Siempre hay un juego de opuestos en las representaciones. Bueno, con lo respecto al reentierro del conde de Orgaz, es una pintura muy emblemática de este momento, porque acá vemos precisamente la presencia de dos mundos, el mundo real y el mundo imaginado. Y hay una línea muy clara divisoria, que es la línea de una línea isocefálica. O sea, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de las cabezas que están todas parejas, en misma altura? Y esas cabezas van a ser las que van a separar el mundo real del mundo ficticio. El mundo real es el de abajo, donde donde realmente se representa una escena que ocurrió del entierro de un conde. Y además, si ustedes analizan las figuras de estas cabezas y el chiquito este que hay al costado, ahí, por ejemplo, era el hijo del Greco. Y las figuras de los personajes son todas figuras del momento, o sea, figuras que realmente existían y que eran importantes políticamente. Y son las que van a separar de la parte imaginaria, que es toda la parte celeste, digamos, donde está la Virgen, los ángeles, todos esperando la llegada del alma de este buen hombre. En cuanto a las pinturas de Isabel I y de Robert Dudley, se las traje un poco para que vieran. O sea, si hay una cosa si hay una palabra que podríamos definir el manierismo, es incomodidad. Incomodidad en todo. Esta tensión que hay siempre genera una cierta incomodidad, y lo vemos también en la vestimenta. Fíjense las gorgueras que usan, que como les dije en la clase pasada, parecen cuellos ortopédicos más bien, y calculo que no deben ser muy cómodas para vivir con eso puesto, tanto en los hombres como en las mujeres, pero era una característica de la moda de la época. Después vamos a ver con más detalle esto. Pasa a la siguiente. Bueno, en la arquitectura, uno de los
uno de los edificios emblemáticos de este momento es el Palacio de los Oficios. El Palacio de los Oficios es de Giorgio Vasari y en realidad, si ustedes lo ven, ¿a qué les hacen acordar? ¿Parece un edificio o parece una calle? En realidad es más una calle abierta que un edificio. Un edificio que empiezo a señalar con la flecha y no me doy cuenta que no marca. Fíjate, marca dónde está el arno atrás. O si no, pásame el. Ahí, bien. Fíjense que es una calle que termina en el infinito, porque termina en un arco, que además ese arco da a un río, al río Arno, precisamente, ¿no? Y allí, digamos, en ese punto, es donde, digamos, el punto donde se unen, el punto central de la perspectiva, de esta perspectiva central que vemos acá. Bueno, sigo marcando yo. Donde confluye y marca, bien, ahí está, donde confluye y marca el punto de El punto de fuga. el punto de fuga, que está en el infinito casualmente, no hay ningún elemento que cierre este punto de fuga. Por otro lado, fíjense que por un lado tenemos una imagen de una especie de galería, de logia, y por el otro lado tenemos sí, bien. Y por el otro lado tenemos la imagen casi de una calle, sin donde se entra, digamos, a las viviendas. En realidad todo este edificio conforma un complejo de oficinas de gobierno. Y no de oficinas, no solo oficinas de gobierno, sino oficinas de comercio también fundamentalmente. Pero no está hecho con la idea de que represente esto, sino que está hecho con la idea precisamente de esta ambigüedad. De la ambigüedad, por un lado, que presenta una calle como si fuera una calle común y corriente de cualquier barrio, podríamos decir, y por otro lado, una calle que es con una especie de logia, de galería, que podría ser una calle comercial. Pero en ninguno de los dos casos representa la realidad. Los límites laterales entonces decimos que son sumamente confusos para el tipo de edificio que es. Y no es un lugar que invite a quedarse, sino que es un lugar que invita a transitarlo y a transitarlo lo más rápido posible. Fíjense la proporción, esto se ve más en la planta, fíjense la proporción de esta calle con referencia a el largo que tiene. O sea, es un lugar que definitivamente está hecho para salir, para transitarlo muy rápidamente, pero cuando uno lo transita muy rápidamente, a donde llega es a un punto, llega al río, digamos, se cae. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, empezamos con la figura de Miguel Ángel. Y acá en estas piedades podemos ver los diferentes momentos. La primera, que representa el Renacimiento pleno, esta imagen de paz y tranquilidad. Ya la de 1510, que es la Piedad Fiorentina, fíjense ustedes la diferencia fundamental que hay entre una y otra. Es un cuerpo contorsionado, una imagen
fíjense en la imagen de Cristo, realmente es una imagen totalmente retorcida como está colocada. También generalmente es lo que podríamos decir una imagen serpentinata. Y también fíjense que la parte de abajo va a compensar toda la parte de arriba, porque fíjense que la cabeza de quien lo sostiene, que en este caso no es María, María está abajo, sosteniéndolo abajo, se inclina hacia el mismo lado de la cabeza de Cristo, pero después el mayor peso de la imagen viene para el otro lado. O sea, cuando lo sostiene el cuerpo, la otra figura que sostiene el cuerpo, que tiene como mayor peso. Entonces se contraponen, pero al mismo tiempo se compensan. Y finalmente, la Piedad de Rondanini, que bueno, ya hemos hablado bastante de ella, ese fue hecha, en realidad no está terminada todavía, pero lo trabajó hasta 3 días antes de morirse, a los 80 y pico de años. Por otro lado, vemos la imagen de Moisés, que también es una imagen es un cuerpo sumamente voluptuoso, sumamente eh, muy exagerado en cuanto a toda la parte de la musculatura, igual que lo vamos a ver en los cuerpos del juicio final. Cuando vemos los cuerpos del juicio final, que por otro lado es no sé si la única, pero ciertamente una de las muy pocas figuras en que la imagen de Jesucristo y la que está en el medio es una imagen del Cristo enojado. O sea, no sé si hay no sé si hay otras imágenes en la historia que aparece el Cristo en una actitud. Realmente estoy buscando porque me parece que lo tengo por acá. A ver si lo tengo más claro para que lo puedan ver en un libro. Es la imagen del Cristo enojado. Yo les digo que debe ser una de las pocas imágenes, si no la única. Acá está. A ver si lo ven, si lo pueden ver en pantalla. Esperen, ¿eh? A ver, Alberto, ¿podés hacer algo vos con tu imagen? A ver, tengo que salir de aquí de las imágenes. Aguardame un cachito. Sí, sí. Bien. Y ahora sí, a ver. Mostralo. Lo estoy mostrando. Chicos, ¿ustedes pueden ver la imagen que está mostrando Marita? Sí, sí, me dicen que sí se ve, Marita. ¿Ves? Bueno, está. Entonces podemos volver al otro. Bien. Bueno. Después te voy a pedir que me hagas esa magia de nuevo. Bueno, no abuses. Bueno, les decía que hay una gran similitud entre los cuerpos de Moisés, por ejemplo, incluso los cuerpos de esta piedad y los cuerpos que se representan en el juicio final. Son cuerpos muy musculosos, son cuerpos muy trabajados, son cuerpos casi deformados. Pasa a la siguiente. Y si hablamos de Miguel Ángel, evidentemente tenemos que referirnos a la sacristía nueva. La sacristía nueva está en el complejo de San Lorenzo. A ver cómo podríamos hacer. ¿La marcás vos, Alberto? Sí, sí. Ah, bueno.
Decime qué querés que marque y vos vas hablando y yo marco. Dale. Bueno, les decía, la sacristía nueva está en el complejo de San Lorenzo, que comprende, por un lado, la Basílica de San Lorenzo, que es una planta en cruz, con las capillas como las vemos acá, adosadas a los dos lados, tiene 3 naves longitudinales, el tipo de techumbre es la techumbre adintelada, como la vemos en la imagen. Y adosada a esta basílica, primero le pidieron a Brunelleschi que hiciera lo que es la sacristía vieja. Todo el complejo está conformado por el claustro de los sacerdotes, que es el patio central. Después la capilla de los príncipes. Y las 2 obras que son quizás las más importantes, que son la sacristía nueva, hecha por Miguel Ángel, y la biblioteca laurenciana, con el vestíbulo de la biblioteca. Pasa a la siguiente. Bueno. La sacristía nueva, o las tumbas medicias, como también se conoce, están hechas, es un edificio, como ya vimos, adosado a la basílica, que tiene una planta similar a lo que era la sacristía vieja, hecha por Brunelleschi. Pero el tratamiento interno que tiene es absolutamente original y absolutamente distinto. En primer lugar, lo que vemos es los planos de los muros de la sacristía, separados en diversos niveles, en 2 niveles sobre todo. El primer nivel, que es hasta ahí, hasta la cornisa, separados por una cornisa, y después tiene un segundo nivel que va a acentuar, y es por donde va a entrar la iluminación, va a acentuar la separación con la cúpula y va a dar una sensación en relación a la superficie de la planta, es como uno que se metiera, digamos, en una especie de tubo, en relación a la altura que tiene y al ancho que tiene, y al ancho a la superficie en planta, digamos. Empezando por la cúpula tiene un óculo, por donde va a entrar la luz cenital, y la cúpula va a estar realizada con casetones a modo de lo que es el Panteón. Ustedes se acuerdan de la imagen del Panteón. El Panteón, digamos que es el edificio fúnebre por antonomasia. Y si se acuerdan, cómo está trabajada la cúpula, está trabajada en una forma muy similar a lo que es esta cúpula. ¿Eh? La biblioteca laurenciana. ¿Qué? No sé qué pasa. Perdón, estoy tratando de cerrar
El micrófono, creo que ya está. Sí. Bueno. Había un micrófono abierto y se acoplaba. Ah, ok. Bueno, les decía que hay otros que consideran que esta cúpula va a ser el antecedente más directo de lo que fue más adelante la cúpula que hace en San Pedro. Abajo de esta cúpula hay otro plano que está marcado por 4 arcos y es por donde va a entrar la iluminación principal. Si ustedes ven, todo el aventanamiento está ubicado en este sector. Y en el sector de abajo va a jugar con distintas piezas que son típicas de la arquitectura renacentista, pero utilizadas de forma muy diferente. Va a utilizar arcos, va a utilizar pilastras, va a utilizar cornisas, figuras que van a componer figuras y esquemas completamente nuevos. Por otro lado, también fíjense que hay un detalle acá bastante interesante que después se va a repetir y que va a ser una de las cuestiones bastante características de lo que es el manierismo, que es fíjense arriba, en las ventanas, tiene el frontón triangular de la ventana. ¿Lo ven? Bueno, ahora fíjense en la parte de abajo. Hay frontones circulares frontones semicirculares que están ubicados sobre nichos ciegos. ¿Se ven abajo? Ahí. Pero fíjense una cosa, fíjense un detalle, ¿cómo están esos frontones? Están quebrados, están partidos, abiertos. Entonces, el nicho va a penetrar dentro del frontón. Esto va a ser una característica, va a aparecer mucho, ya lo vamos a ver también más adelante, en muchas imágenes de este periodo. O sea, los frontones, tanto sea en algunos casos son los triangulares o en otros casos los semicirculares, que aparecen rotos, quebrados, y va a aparecer como que una figura se inserta adentro de esos frontones. Estas tumbas estaban hechas en realidad fundamentalmente para, digamos, para que tuviesen sepultura los cuerpos de Lorenzo el Magnífico y Giuliano su hermano. Pero, curiosamente, murieron primero otro Lorenzo y otro Giuliano. Lorenzo, duque de Urbino, y Giuliano, duque de Nebus, o Nebus, una cosa así. Pasa la siguiente, Alberto. Bien. Estas dos tumbas son las de estos dos Medici, que no eran el Magnífico. La tumba en este momento, la tumba de Giuliano de Medici y Lorenzo el Magnífico, están también en la sacristía, pero no están, no tienen la tumba porque no las terminó, no las llegó a terminar. Y la única imagen de Miguel Ángel que está sobre la tumba de Giuliano y de Lorenzo el Magnífico es la Madonna de Medici, que es la que vemos en el medio. En cuanto a las otras dos, que son las que son más conocidas, una va a representar a Giuliano de Medici y otra a Lorenzo, y va a representar cada una el carácter de estos dos personajes.
Giuliano de Medici está representado como un personaje más reflexivo, más, o sea, que tiene más que ver con la reflexión y con el pensamiento, mientras que Lorenzo de Medici, que es la aurora y el crepúsculo, está representado como un gladiador romano. En esto está mostrando, digamos, las dos formas de vivir. La forma de vivir activa y la forma de vivir contemplativa, que era muy típica del pensamiento de la época, el pensamiento neoplatónico, que decía que en la vida se tomaban dos actitudes, la actitud, ya les digo, la actitud reflexiva y la actitud activa, pero que además esas actitudes iban acompañadas por diversos periodos en la vida de cada uno. Y estos periodos en la vida de cada uno están representados, en el caso, Miguel Ángel los representa, en el caso de las tumbas, por las 4 esculturas que hay en estas posiciones tan incómodas que están sobre los féretros. Fíjense que también el féretro aparece con un arco partido donde se van a apoyar, muy incómodas porque en realidad se están casi resbalando estas dos figuras, estas dos figuras de cada una de las tumbas, apoyadas sobre un arco. En un caso representa, en el caso de Giuliano de Medici, representan el día y la noche, y en el otro la aurora y el crepúsculo. En el centro está la Madonna de Medici. La Madonna de Medici, como les decía, a ver, volvé atrás, Alberto, porque les quiero mostrar en dónde está ubicada. A ver si se ve acá. Ah, acá, en la de abajo. Ahí, ahí. Está ubicada sobre el féretro donde están Lorenzo el Magnífico y su hermano Giuliano. Las otras dos figuras que están alrededor son San Cosme y San Damián, pero no son hechas por Miguel Ángel, no sé exactamente por quién fueron hechas. Volvé a la que estábamos viendo antes. Esta figura se considera que es la primera figura realmente manierista y que centra todo lo que es el manierismo de Miguel Ángel. Por un lado, fíjense, el cuello, también el cuello de la Virgen, pertenecería a una de estas, de las series de cuello largo con el, eh, la cabeza pequeña y el resto del cuerpo muy grande. Por otro lado, fíjense cómo está ubicado el niño que tiene sus brazos, que está absolutamente retorcido. Por un lado está como eh, mirando a su madre, pero por el otro lado está totalmente retorcido el cuerpo. Y la figura en sí podemos catalogarla como una de estas figuras que decíamos antes, que es una figura serpentinata. Pasa a la siguiente. Bueno, otra de las obras paradigmáticas de Miguel Ángel es la Porta Pía, que sustituye a una puerta que ya figuraba en el Imperio Romano, que era que estaba ubicada en la antigua muralla aureliana en una de las entradas de Roma. Fíjense nuevamente, esta marca de nuevo, que tiene una... no, pasa a la siguiente, como si fuera a pasar a la siguiente, ¿sí? No, ahí. Bueno, fíjense en lo que estábamos hablando
de los frontones partidos. En este caso hay una superposición, hay un frontón triangular y adentro hay un frontón semicircular. Y ese frontón semicircular está quebrado y dentro del quiebre está la placa que indica lo que es. Esto, como les decía, va a ser tomado y en el frontón superior directamente era un frontón aparentemente con tendencia a ser triangular, pero se rompe y se rearma nuevamente con una imagen de un escudo en el centro y arriba se le pone como una especie de cubierta de un frontón semicircular. O sea, hay una combinación encima de los dos tipos de frontones. Esto va a caracterizar, lo van a tomar muchos artistas y van a caracterizar mucha de la arquitectura del manierismo. Pasa a la siguiente. Bueno, llegamos, en realidad esta tendría que haber estado antes, porque esta también pertenece al complejo de San Lorenzo, como veíamos antes, es la Biblioteca Laurenciana. Fíjense, hay dos cuestiones. Una es un espacio absolutamente longitudinal y como estrecho. Fíjense el mobiliario incluso que tiene la biblioteca, que debe haber pocas cosas más incómodas para sentarse y poder leer que estos asientos que están a ambos lados de un pasillo central, como lo vemos en la imagen superior. Pero lo que más llama la atención de esta biblioteca es el vestíbulo de entrada. El vestíbulo de entrada fue construido por Bartolomeo Amananti bajo con el proyecto de Miguel Ángel. Y acá Miguel Ángel va a emplear toda, digamos, la imaginación, va a emplear, más allá de la imaginación, todos los elementos que se venían utilizando en el Renacimiento, pero dándole un aporte completamente nuevo. Fíjense, por ejemplo, dándole una ubicación completamente nueva. Fíjense, por ejemplo, bueno, primero el lugar. El lugar tiene una característica que es bastante similar a la de la sacristía, que da la sensación de estar en un lugar muy alto, pero al mismo tiempo muy pequeño. Fíjense la relación de la altura con la superficie del vestíbulo. Por otro lado, el vestíbulo tiene casi el 90% de su superficie empleada en una inmensa escalera o rampa, casi diríamos, de tres cuerpos que ya llegando a la parte superior se va a unir en un solo, en un solo tramo y va a dar la sensación de que se derrama la escalera. En realidad no invita a subir esta escalera, sino que más bien invita a bajar, a salir de ahí, a salir rápido del lugar, que es la misma sensación que teníamos con el Palacio de los Oficios, en esa calle larga, angosta, que daba la sensación de que había que ir muy rápido, transitarla muy rápido. En este caso también da esa sensación de que hay que salir rápido de allí. Por otro lado, fíjense ustedes dónde están ubicadas las ménsulas. Por un lado tenemos unas enormes pilastras que van a estar sostenidas, entre paréntesis, por ménsulas.
O sea, no tiene absolutamente ningún sentido porque están como invertido el orden. En realidad lo que tendría que estar apoyado es la pilastra. Por otro lado, fíjense en la cantidad de ventanas que hay. Pero todas esas ventanas son ciegas. O sea, son nichos ciegos que aparentan ser ventanas, pero que en realidad no lo son, porque no hay ningún... es un espacio el del vestíbulo en realidad, que no tiene prácticamente luz natural, salvo en la parte de arriba, que tiene muy poca luz, entra muy poca luz por las pequeñas ventanas que tiene en la parte superior, pero el resto, con referencia a la altura que tiene, digamos, permanece en una semipenumbra muy apoyada también esto por los colores que usa, que son colores muy fríos, igual que lo que usó en la sacristía nueva. Fíjense los tonos que usó de mármoles blancos y estucos blancos, mármoles y mármoles grises y verdosos son los mismos tonos que va a usar en este vestíbulo. En realidad es una sensación bastante generalizada de ser un lugar que desasosiega. O sea, no es un lugar tranquilizador, es un lugar que genera más bien angustia, es un lugar que está en penumbras y que además la altura con referencia a la superficie de la base digamos, apoya esa sensación de incomodidad que se siente al estar en ese lugar. Y eso muy apoyado por el tamaño enorme de esta escalera en una superficie relativamente pequeña. Pasa la siguiente. Sí. Bueno, este es un palacio hecho por Peruzzi en 1535. En realidad, ustedes ven esta forma que tiene, que es un... en primer lugar, parece que está comprimido el palacio. Y en segundo lugar, es curvo. En realidad es curvo porque en la parte de atrás del palacio, este palacio está en Roma, en la parte de atrás estaba lo que hoy es Piazza Navona, me parece, que estaba un circo atrás y el lugar era un óvalo. Entonces, de la otra parte de la calle, toda la manzana sigue un poco esta forma curva. Pero más allá de eso, el espacio en sí mismo, como está concebido, da la sensación de que el edificio es muy grande para el espacio que tiene. Entonces es como que está comprimido y como que necesitaría más aire para poder respirar. Por otro lado, fíjense también en la entrada. La entrada está separada por columnas. Tiene una especie de logia que tiene 6 columnas adelante y que en realidad lo que nos crean es una situación de ambigüedad.
porque estas 6 columnas no van a marcar exactamente el lugar donde naturalmente tendría que estar el acceso. O sea, si uno lo piensa y ve estas 3 columnas, ve 3 columnas de un lado y 3 columnas del otro y un espacio más grande en el medio, se supone que el acceso principal tendría que ser ese. Sin embargo, el acceso principal está por el costado. O sea, el acceso principal, o sea, uno entra acá y lo que se choca es con una pared. Este palacio tiene dos ingresos, además, no se sabe muy bien cuál es el principal, uno de cada lado, pero que desde afuera no se ven, o sea, hay que ingresar a la logia esta, a esta especie de galería cubierta, y entonces decidirse si entrar por la izquierda o entrar por la derecha, porque en realidad están las dos puertas que son exactamente iguales, cosa impensable si ustedes se acuerdan de cualquiera de los edificios, de los palacios que vimos, el Palacio Pitti, el Palacio Medici, el Palacio cualquiera, el acceso está muy claro, está muy bien marcado, o sea, uno sabe que sobre todo en el Renacimiento romano el acceso se marcaba con mucha, casi como exageradamente, pero en el primer Renacimiento, en el Renacimiento fiorentino, uno no tenía tampoco dudas de por dónde ingresar, cosa muy distinta de lo que sucede acá, que en realidad uno piensa que si uno entra por el espacio central, directamente va a encontrar, después de las columnas, va a encontrar una puerta, pero en realidad lo que encuentra, ya les digo, es una pared y a los dos costados va a encontrar dos puertas exactamente iguales, que nos va a generar un grado de ambigüedad y de incertidumbre porque no sabemos para dónde ir. ¿Mm? Que va a ser otra de las características también de esta arquitectura, que va a trabajar con la idea de ambigüedad. Pasa a la siguiente. Bueno, y uno de los también grandes arquitectos del manierismo es Andrea Palladio. Andrea Palladio es, podríamos decir, uno de los primeros arquitectos realmente modernos en cuanto a su forma de trabajo. En primer lugar, es un arquitecto que llevó registrados absolutamente todas y cada una de sus obras, quién era su comitente, pero además todo el registro de materiales empleados, los gastos y lo que cobró por cada una de esas obras. Digamos, casi la forma de trabajar la contabilidad de una obra de un arquitecto moderno. De más está decir que es un arquitecto que hizo muchísimas obras, trabajó fundamentalmente en la ciudad de Vicenza, pero en general encontramos obras de él en bastantes zonas del norte de Italia. Lo que vemos acá es, por un lado, el Palacio Chiericati. No confundan porque hay una villa Chiericati también que la hizo él, pero es completamente distinta. Este Palacio Chiericati está en Vicenza. Tiene como característica el estar dividido en 3 sectores. Los 2 extremos y el sector central. El sector central es el que avanza hacia la parte superior, avanza hacia adelante, mientras que en la parte superior los 2 extremos se retraen conformando 2 logias o balcones. Están todos sostenidos por una columnata en la planta baja. En la planta baja las columnas son de orden toscano, mientras que en la planta alta son
son jónicas. Es en es uno de los, digamos, de los palacios más clásicos que hizo él, clásicos en el sentido de su obra, y donde no emplea como lo ha empleado como por ejemplo la Villa Foscati o incluso mismo la Villa Rotonda, no emplea ninguna referencia a cuestiones que la puedan referenciar a algunos templos algunos templos romanos. En este caso es una obra muy exenta, está como aislada y ya les digo, la característica que tiene es precisamente el vaciamiento que produce en los dos extremos para dar lugar a estas dos logias. Y el avance del cuerpo central en la parte superior, porque en la parte inferior en realidad lo que se apoya es todo sobre una especie de logia con columnas. Después, en pleno centro de la ciudad de Vicenza está la Basílica Paladiana. La Basílica Paladiana en realidad es una remodelación que hace él porque el lugar de la basílica es específicamente donde tiene el centro, donde tiene la cubierta verde, si se ve ahí, y él lo que va a ser toda esta serie de galerías o de logias que va a, digamos, que va a armar todo el edificio. En realidad este edificio, digamos, esta galería que arma alrededor de la basílica, está toda realizada en mármol, es toda una arquería realizada en mármol, y en realidad hoy es una galería comercial, donde lo que es toda la parte de arquería es un paseo. Y la obra de él es específicamente toda la parte exterior. La basílica casi no la toca, en realidad, pero se conoce como el nombre de la Basílica Paladiana. Después, otra de las realizaciones de él es la Villa Foscati o Malcontenta. Se llamaba Malcontenta porque parece ser que el señor Foscari la mujer parece que lo había cornificado este hombre, entonces la establece en una villa que es esta, la Malcontenta, pero medio como que no podía salir de ahí. Entonces por eso se llama la Malcontenta. En realidad es una villa que está realizada sobre un basamento a modo de, como si fueran los templos romanos, como si fuera, qué sé yo, el templo de Vesta, por ejemplo. Está realizada sobre un basamento. Este basamento en realidad tiene dos funciones. Por un lado, le da como más teatralidad a todo el edificio. Pero por otro lado, también impide, es una zona esta donde está ubicada, que es fácilmente inundable. Entonces, la vivienda, digamos, queda aislada por este basamento. Y está también bastante aislada de todas las, está en un jardín bastante grande y aislada, y este basamento impide que se inunde, digamos, el piano nobile. Por otro lado, también tiene unas grandes escalinatas a los costados,
que llevan, acentuando todavía más el carácter teatral, que llevan hasta la entrada, digamos, hasta la logia, en esta especie, si se quiere, de pronaos. ¿Se acuerdan lo que eran los pronaos en los templos, la parte de adelante de los templos? Bueno, esto es más o menos lo mismo, porque si se fijan, el edificio está como retraído atrás, y esto sale a la manera casualmente de los pronaos, si se acuerdan de los templos romanos. Este sería donde se ubicaban los sacerdotes, y le otorga todavía más este carácter teatral, que está además muy apoyado, como decíamos antes, por esta elevación que tiene por el gran basamento. Y además, una de las características en general de la obra de Palladio es hacer grandes edificios de carácter casi monumental, pero con materiales pobres. En este caso, toda la villa está construida en ladrillos, que digamos que era un material bastante pobre, y en muchos casos en la parte interior está recubierta con estuco que simulan mármoles. Pasa a la siguiente. Bueno, y digamos la obra más famosa de Palladio es la Villa Rotonda o Villa Capra, hecha también en Vicenza en 1566. La Villa Capra, o la Villa, todavía, digo, la Villa Capra todavía pertenece a la familia, y permiten visitarla algunos días de la semana, no siempre, pero se puede visitar, se puede entrar. Es casi, diríamos, un templo. O sea, podría haber sido un templo tranquilamente, más que una vivienda. Está ubicada en, está ubicada en diagonal, en sentido diagonal a los vientos predominantes, con lo cual evita, digamos, porque está en un lugar bastante alto y despoblado, en una región que es bastante ventosa. Entonces la villa está ubicada de forma diagonal a los vientos predominantes del sector. Tiene una vista excepcional de todos los jardines que la rodean y que son de los propietarios, y está armada en base a la idea de una cruz, en base de una cruz de 4 brazos exactamente iguales, 4 escalinatas, donde llega a 4 especies de pronaos también, y van a conformar un espacio, estos 4 pronaos, que son estos los que vemos. Alberto, ¿me los marcas, por favor? O me das Enseguida. ahí. Estos 4 pronaos, digamos, van a limitar un gran espacio central, un cuadrado central, que es el corazón, digamos, este corazón del edificio. Este espacio central importante está cubierto por una cúpula, que es la que vemos en la parte interior, y en las 4 esquinas están los principales dormitorios y ambientes de la vivienda. Como se ve, la vivienda no es demasiado funcional, porque para vivir es bastante incómoda. De hecho,
la gente, los dueños, no viven allí salvo temporadas bastante reducidas, porque está casi concebida con la idea de una especie de gran escultura, pero no está contemplada, digamos, la funcionalidad de la vivienda. De todas maneras, es una obra, digamos, digna de mención, porque se destaca por su originalidad, pero además por el carácter innovador que tiene, en el sentido de que es una vivienda que en realidad podría haber sido tranquilamente un templo griego, o un templo en general, incluso en espacio central con la cubierta de cúpula y demás. Sin embargo, está diseñada como vivienda, aunque los espacios funcionales, digamos, no sean los más cómodos. Y por otro lado, también tiene otra de las características que son bastante extrañas en esto, que también se van a repetir en otro edificio, que es el edificio del Palacio del Té de Julio Romano, y que es que los servicios de la vivienda no están en la planta baja, sino que están en la parte superior. Ustedes ven estas pequeñas ventanitas que están acá arriba, sí, son las que van a responder a la parte de servicios. Mientras que en el piano móvil está la gran recepción y los dormitorios y la vivienda de la gente. Pasa a la siguiente. Bueno, y la otra obra, que para mí esta realmente es una joya, es el Teatro Olímpico de Vicenza, que también es obra de Palladio. Este Teatro Olímpico es muy pequeño, da la sensación de ser mucho más grande de lo que es, pero en realidad es muy pequeño, entran más o menos 100 personas como mucho. Está constituido por un semicírculo donde están las gradas, donde están todas las graderías y donde se ubica la gente. Y tiene la característica de que tiene toda la parte del escenario. En realidad esto parece, acá por efecto de la fotografía parece curvo, pero en realidad no lo es, se ve mejor acá. Lo que es curvo es la parte de las graderías, pero después el proscenio y demás es recto. Y esto que ven acá en el centro, lo que ven ahí, en el centro, en realidad es una escenografía que está desde la época de Palladio, porque la armó él, y la han respetado y siguen usando, y que se abre, pareciera que se abre con un punto de fuga también en el infinito. Ahí está. Y en realidad es todo un plano. O sea, si lo vemos, bueno, no se ve. Bueno, acá, en esta imagen del costado, por ahí se ve más. Es en realidad todo un plano y la parte de atrás es todo lo que es todo lo que se llama en los teatros la tramoya y toda la parte donde está el mecanismo de telones y demás. Pero todo esto es un plano y esto en realidad es una pintura que da la sensación de ser una calle, porque en este teatro se representó, no recuerdo, creo que fue la primera obra, fue una obra que se estrenó en este teatro
mejor dicho, este teatro se estrenó con una obra de Shakespeare, que se necesitaba la escenografía de una calle. Y esa escenografía quedó y es la que todavía existe hoy. Pasa a la siguiente. Bueno, esto es el Teatro del Té de Giulio Romano. Cuya función era, a ver, Alberto, ¿cómo podríamos poner la función de esto? Pero no te entiendo qué es lo que querés hacer. A ver, ¿cómo podrías definir lo que sucedía dentro del Palacio del Té? Ah, ¿yo cómo podría definirlo? Y sí. Y el dolce far niente, la dolce vita, qué sé yo. Es difícil. Vivían bien, Vivían bien. Bueno, vivían bien, sí. la cuestión que este palacio que le encarga Federico II de Gonzaga a Giulio Romano, en realidad no era la casa de él. Él tenía su palacio donde vivía con su esposa. Acá era donde hacía negocios, donde se relajaba. No sé si está clara la idea. Eh, en primer lugar, si ustedes lo ven por afuera, eh, es digamos, es una construcción absolutamente horizontal, donde también se invierte el uso, como se invirtió también en la Villa Capra, donde lo que sería el piano nobile es la planta baja. Y el piso superior es donde están todos los servicios. Este palacio fue hecho por Julio Romano, les dije, para hacer como, digamos, como salón de fiestas de Federico II. Si uno, si uno lo ve, en realidad no da la sensación de lo que es internamente, porque más bien por afuera tiene la imagen de una fortaleza o de un edificio muy austero, cosa que en realidad de austero tiene muy poco, porque una vez atravesada la entrada, nos encontramos en un patio eh, rodeado de habitaciones, y estas habitaciones eran todas destinadas a, digamos, a fiestas y a eh, distintos tipos de diversiones. La salida de este patio está armada. Yo estoy marcando como si me estuviesen viendo. Ah, ¿qué? Yo marco como si todo el mundo lo viese, lo estoy haciendo yo. Eh, pásame pásame la flechita, a ver si podés. Tenés que pedirla, tenés que Ah, bueno, apretar, pedir el ¿dónde coso la? y Ahí yo te lo está, habilito. ahí está. Ah, ahí está, ahí lo tenés. Bueno, no, yo quería una flecha nomás, no quería marcar. Bueno, no importa. Bueno, les decía,
Uno una vez que entra ahí, se encuentra con un claustro que está rodeado por diferentes ambientes, que son todas en realidad habitaciones decoradas cada una en una forma diferente para los distintos tipos de diversión que se daban en el palacio. Una vez que atravesamos esto, nos encontramos en una especie de pequeña galería, que está aquí, que va a dar sobre un puente. Este puente, a su vez, que es este que está acá, va a dar sobre dos piscinas que se usan como lugar para bañarse, para refrescarse en verano, etc. Y termina esto con un inmenso jardín y una especie de ábside o excedra que también va a dar, si ustedes ven, esta sería, acá está en la entrada, va a tener un eje central que va a terminar teniendo una perspectiva, nuevamente este tipo de perspectivas que son infinitas, que no tienen ningún referente en ningún lado, pero sí es donde se van a juntar en algún momento y va a ser un punto de fuga de todo, digamos, de esta enorme perspectiva. Creo que no va a marcar nada en particular, así como no marcaba nada en el Arno y como no marcaba nada en otros edificios que hemos visto, en este también la perspectiva se va a perder y es una de las características también que va a tener el manierismo, estas perspectivas infinitas, estas perspectivas que se pierden en la nada, digamos. Pasa a la siguiente. Bueno, el mobiliario también y los objetos de uso cotidiano también van a seguir esta cuestión de incomodidad eh, de pelea contra el espacio empírico, el espacio físico. Y por ejemplo, vamos a ver distintos mobiliarios, por ejemplo, este fascistol. ¿Saben lo que es un fascistol? ¿Saben o no? No, no. No, no, Bueno, nadie sabe, parece. es el lugar donde se ponen los libros, o sea, en estas placas de acá, a ver, te pido de nuevo ahí está. Sobre estas placas, libros de lectura que van a seguir donde están en el coro, estos están ubicados generalmente en el coro, y van a seguir la lectura, acá está ubicado uno de los libros, para seguir los cantos gregorianos y demás, y los cantos de la iglesia. Bueno, fíjense en el peso de la parte superior y sobre lo que está sentado. O sea, verdaderamente, esto nos hace acordar un poco al Mercurio de Cellini, donde toda la estructura de la escultura está sustentada en un punto. En este caso, más allá de este basamento, en realidad todo esto está sustentado sobre esta pequeña columna. Por otro lado, tenemos este aguamanil. El aguamanil es un elemento que todavía hoy en alguna parte se usa. Por ejemplo, uno va a un restaurante muy finoli en España
Digo en España porque acá no sé si hay, por el tipo de comida. Y le sirven, por ejemplo, crustáceos. Se lo sirven para comer con la mano. Entonces, una vez que uno terminó de comer el plato ese, que generalmente es la entrada, pasa el mozo con un aguamanil y eh, ¿cómo se llama? ¿Una bandeja o una toallita? Una bandeja y una toallita, o sea, donde vuelca un poquito de agua, uno se lava, se enjuaga las manos con la toallita y la deja ahí en la Claro, vasija. no pasa con una palangana, por ejemplo. Claro, no, con una palangana, que salía la palabra palangana, pero no era palangana. Bueno, esto era muy frecuente porque muchas de las comidas, a pesar de que en ya la corte italiana y en la corte francesa con Catalina de Medici se empezaron a usar los cubiertos, en muchas partes todavía se usaba comer muchas de las comidas con la mano. Entonces se llevaba este aguamanil, que llevaba el agua. Como ven, es bastante incómodo para agarrarlo y también tiene la característica de ser muy grande con respecto a su punto de apoyo. Otro de los, por ejemplo, de los elementos de este momento eran los llamados sillones caquetés. Eran estos sillones que eran sumamente incómodos, porque fíjense lo que son, o sea, bastante incómodos. Y como les decía, eh, una de las características de la época era precisamente la incomodidad. Esta incomodidad que estaba en el espíritu de todos por vivir en un mundo, digamos, inseguro, inestable, donde el equilibrio se había roto, esto se va a traducir en el mobiliario, la vivienda, en los palacios y también en la ropa. Bueno, esta cama también, eh, que parece que se va a abrir en cualquier momento, fíjense las patas como las tiene. También, si se fijan, en estas columnitas que sustentan todo este baldaquino, realmente es y da la sensación de que se va a venir encima en cualquier momento. Por otro lado, esta es una de las características también de muchas, también esto yo no se los mostré, pero se ve también, si lo ven con detalle, lo van a encontrar en el vestíbulo de la Biblioteca Laurenciana. Esto que se llama estípetes, que son las columnas que tienen la parte superior más pequeña que la base, o sea, son columnas como si fueran trapezoidales, donde la base más pequeña es la base donde se apoyan. ¿Mm? Son estas de acá. Fíjense. Bueno, pasa a la siguiente, Alberto. Y lo que les decía, la indumentaria, que creo que cuelga cualquier tipo de comentario en cuanto a la incomodidad que tenían estas prendas. Una de las, digamos, principales cultoras de esta moda fue Isabel de Inglaterra, que es la que vemos en las fotos, Isabel I de Inglaterra, con estos enormes cuellos, estas enormes gorgueras, un lujo exagerado. Fíjense, se me ocurre ahora pensar que esto vendría muy bien ahora, porque lo hacemos un poco más grande y establecería la distancia social. Entonces ya con dos que tengamos de estos, ya no nos podemos juntar nunca. Lo colgamos del cuello y listo.
bien este también podría servir, el que está con el cuadradito. Cualquiera de los dos vendría bien. Ese tipo de especie de plato que se ponen bajo como gorguera. De más está decir que la incomodidad estaba a la orden del día, la exageración, el lujo, eran características típicas de este momento, tanto en el hombre como en la mujer. Lo que vemos ahí es una imagen lo que vemos ahí es una imagen del Greco, de la pintura, de una pintura del Greco. Las pinturas del Greco hay que ubicarlas en su contexto. Hay una película de Fellini que se llama Casanova, que pinta en una escena fabulosa lo que era la sociedad española y en ese momento lo que era la sociedad francesa y también algunas de las sociedades italianas. Están en una mesa comiendo, de un lado todos los españoles y del otro lado todos los invitados que eran los franceses y los ingleses. Del lado de los franceses y los ingleses, a lo largo, estaban todos vestidos de distintos colores, con un look excepcional, muy divertidos. Del lado de los españoles estaban todos, absolutamente todos, vestidos de negro, muy parecidos a este señor que está representado ahí con sus gorgueras y el cuellito blanco. Y nos pinta las características de cada uno de cada uno de estos pueblos, que también la vemos acá, o sea, vemos los trajes que tienen estas, en general son imágenes les dije, de Isabel I, pero también imágenes en general de otras francesas o italianas, y este señor que era típico de la cultura española. Bueno, pasa a la siguiente. Bueno, lo que estamos viendo en la pantalla es una figura del Greco, casualmente, la figura creo que es de una representación que tiene de la Divina Comedia, donde figuran las figuras, fíjense, alargadas, desproporcionadas, y fue en esa imagen donde Picasso se inspiró en 1914 para hacer, 1909 para hacer Las señoritas de Aviñón, que fue también la primera imagen del cubismo. Bueno, hasta la próxima y cuídense mucho. Chao, Marita. Chao, Hola. gracias. Chao. ¿Alguna pregunta antes de irse, chicos? Bueno, No, me parece que no. ¿Sí? Sí, está todo claro. Me parece fantástico. Quedó todo divino. Bueno. Chao, gente. Chao, chao. 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 Chao.